La tipicidad como categoría del delito. El delito como conducta típica, tipos objetivo y subjetivo del delito de acción doloso, tipo del delito imprudente y tipo de los delitos de omisión. La tipicidad es la categoría o elemento del delito que se refiere a la cualidad de un comportamiento de hallarse comprendido en la descripción de lo injusto que hace una figura delictiva. Será típica la conducta que pueda subsumirse en una figura delictiva. Figura delictiva no es lo mismo que tipo de lo injusto. El tipo es la parte de la figura delictiva que describe lo contrario a derecho, lo prohibido, más eventualmente el resultado. La figura delictiva puede incluir, en cambio, otros elementos, como condiciones objetivas de punibilidad o circunstancias cualificadoras del tipo, como las que se recogen en el asesinato. La tipicidad hace al principio de legalidad. Solo un hecho tipificado en la ley penal con antelación a su comisión puede ser castigado como delito. Evolución de la categoría de la tipicidad y su relación con la antijuridicidad. A principios del siglo XX, Belling fue el primero en distinguir entre tipo de lo injusto y figura delictiva. Actualmente asistimos a la superación de que los elementos subjetivos de la acción se llevaran a la categoría de la culpabilidad y a la superación de la ajenidad entre el tipo y la antijuridicidad o contradicción del hecho con el ordenamiento jurídico. La teoría de los elementos negativos del tipo fusiona, en cambio, tipicidad y antijuridicidad y sostiene que el tipo está formado no solo por sus elementos positivos o que fundan lo injusto específico de una figura delictiva, sino también negativos, de modo que no concurran elementos o circunstancias que sirvan de base a causas de justificación. Las consecuencias para los partidarios de esta teoría es que las causas de justificación excluyen el tipo y no la antijuridicidad, o que actuar pensando en la concurrencia de una causa de justificación excluye el dolo en lugar de producir un error de prohibición. La crítica que se hace a esta teoría, que no es compartida, es la diferencia entre los elementos positivos y negativos del tipo. La falta de uno de los primeros excluye el tipo, mientras que no puede concurrir ninguno de los segundos para que éste se dé, lo que evidencia la existencia de un tipo autónomo de causa de justificación. En cuanto al dolo, los positivos precisan conciencia y voluntad actuales de su concurrencia. Para los segundos basta que el sujeto no crea que concurren. El error de tipo positivo no equivale al error sobre los elementos de una causa de justificación de tipo permisivo. En el segundo caso, hay que reforzar la necesidad de cerciorarse sobre la concurrencia de sus elementos. Así no es lo mismo disparar a un bulto pensando que es un animal que disparar a una persona sabiendo que lo es, pensando que va a agredir a quien realiza el disparo. Por último, se ponen de relieve lagunas de punibilidad, siguiendo esta teoría, en los códigos que castigan la imprudencia de forma excepcional, como es el Código Penal español. Concepto de tipo, concluimos pues que tipicidad no es lo mismo que antijuridicidad. Al tipo pertenecen los elementos que fundamentan lo injusto específico de una figura delictiva, mientras que la antijuridicidad expresa un juicio sobre lo injusto genérico con el conjunto del ordenamiento. Forma parte del tipo de lo injusto no solo lo prohibido, sino también el resultado en los delitos de tal clase, en los delitos de resultado. No pertenecen al tipo las agravantes o atenuantes genéricas, pero sí las específicas para formar un tipo agravado o privilegiado, como sucede con la alevosía en el asesinato.
Exclusión del tipo. La inexistencia, pues, de alguno de los elementos objetivos o subjetivos del tipo lo excluye. Se han formulado distintas teorías para explicar esta exclusión. Así, los criterios de la adecuación social y el riesgo permitido. Belzel planteó que los tipos eran la resultante de una ponderación de intereses tras la que subyace una concepción de los bienes jurídicos como sistema dinámico y funcional, que acepta la presencia de actividades de riesgo o incluso lesión de los mismos. Así se formula el criterio de la adecuación social, que excluye del tipo las conductas formalmente incluidas en él, que se mantienen dentro del orden social histórico normal de la comunidad, como las lesiones insignificantes o las que provienen del uso normal del bien jurídico. Así podría constituir una detención ilegal privar al viajero de bajar del autobús entre dos paradas. Sin embargo, no se considera que dicha conducta entrañe una coacción. Precisiones útiles al criterio de la adecuación social son que se aplica a los delitos dolosos, es decir, se toma en consideración la forma aceptada de consumo del bien jurídico, como el ejemplo del viaje en autobús, o ausencia de lesión, como la entrega de un aguinaldo a un funcionario público. Mientras que el riesgo permitido se aplica a los delitos imprudentes. Se trata de determinar el riesgo asumible para el uso de los bienes jurídicos. Por ejemplo, la conducción de vehículos a motor por su utilidad social. Solo es adecuación social o riesgo permitido el asumido por el ordenamiento jurídico. Y no hay que confundir adecuación social o riesgo permitido con la presencia de causas de justificación en el supuesto que se examine. Las segundas precisan de una finalidad que compense el desvalor de la conducta. Así, el aguinaldo a un funcionario sería una conducta de insignificancia, mientras que la conducción de una ambulancia saltándose las normas de circulación y pudiendo provocar un accidente sería una conducta típica en la que concurriría una circunstancia de justificación, una causa justificativa. Para el criterio de la insignificancia quedan excluidas del tipo las lesiones insignificantes. Por ejemplo, conducir más a la izquierda de lo permitido, impidiendo el adelantamiento de los vehículos que siguen al que lleva a cabo esta conducta, podría, pero no se considera que entrañe una coacción. La interpretación teleológico-restrictiva del tipo. Hay que interpretar el tipo de una manera restrictiva atendiendo a qué se quiere proteger y qué se quiere castigar. Esto no es incompatible con la adecuación social o el riesgo permitido, precisamente como criterios útiles para llevar a cabo esta interpretación teleológica. Estructura y clasificación de los tipos. Por la clase de comportamiento, dolosos e imprudentes. Por la forma de comportamiento de acción y de omisión. Por el sujeto activo, comunes, especiales y de propia mano. Y dentro de los especiales, propios o que solo pueden ser cometidos por una clase de sujetos, como la prevaricación, e impropios o que pueden ser cometidos por una clase de sujetos, pero también en modalidad común por el resto de los ciudadanos. Por la exigencia o no de un determinado resultado típico, de mera actividad y de resultado, y entre estos últimos, de resultado material, de peligro concreto y calificados por el resultado, como por ejemplo el abandono de menores con puesta en peligro de su vida. Por la consumación y sus efectos instantáneos y permanentes, por la congruencia de las partes objetiva y subjetiva del tipo, congruentes, en que la parte subjetiva del tipo abarca toda la parte objetiva y coincide con ella, es el caso del homicidio, o incongruentes, en que la parte subjetiva del tipo excede la parte objetiva. Así, de resultado cortado, son aquellos en que la parte subjetiva incluye la voluntad dirigida a la producción de un resultado, pero la parte objetiva no exige la producción de dicho resultado para que el tipo se consume. Es el caso del apoderamiento para el descubrimiento de secretos o los casos de tentativa acabada.
Incongruentes mutilados de varios actos son aquellos tipos en que la parte objetiva exige no solo la realización de una conducta, exige no solamente la realización de una conducta, pero la subjetiva debe incluir la realización de otras a continuación. Es el caso de la tenencia de moneda falsa para su distribución, o los supuestos de tentativa inacabada o los actos preparatorios. Por su construcción pueden ser simples, compuestos, como el robo con fuerza con escalamiento, complejos, son aquellos que integran distintas modalidades que por sí mismas serían delictivas, el robo con fuerza causando fractura en las cosas, y mixtos, alternativos, aquellos en que todas las conductas integran una sola modalidad de incriminación, la comisión de un delito de robo con fuerza en varias de sus posibilidades, serían un solo tipo delictivo, acumulativos, cada modalidad del tipo da lugar a un delito, es el caso de la usurpación de inmueble y de derecho real. Si se usurpan ambos, se cometen dos delitos. Y de proposiciones excluyentes, es el caso de la mujer que produjere su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, conductas pues incompatibles entre sí. Diferencias entre el resultado típico, el resultado valorativo y las cualidades de la acción. Los conceptos de resultado, lesión, peligro abstracto y peligro concreto. Cuando hablamos de resultado como elemento del tipo, nos referimos a un efecto de la acción descrito en el tipo que recae sobre un objeto. El resultado en sentido valorativo hace referencia, en cambio, al efecto que produce el delito sobre el bien jurídico. Lo mismo sucede al referirnos al peligro concreto. Hay peligro concreto cuando un objeto entra en el radio de acción de una conducta peligrosa, de modo que su lesión aparece como inminente aunque no se llegue a producir. Si la situación de peligro se exige en el tipo, será un elemento típico. Si además el objeto puesto en peligro representa el bien jurídico protegido, será un delito de resultado valorativo de peligro para el bien jurídico. Hay peligro abstracto cuando la conducta es generalmente peligrosa para los bienes jurídicos. Por ejemplo, la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Si se incluye en el tipo, estamos ante delitos de aptitud para producir un daño o de peligro abstracto concreto. Por ejemplo, la elaboración de productos nocivos que puedan causar estragos. Los juicios de peligro que determinan la peligrosidad de la conducta y el peligro concreto son los juicios de previsibilidad, pero hechos en momentos diferentes. El juicio de previsibilidad objetiva o peligrosidad de la conducta se realiza de antemano por una persona colocada en la posición del autor en el momento de comienzo de la acción, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso concreto que conoce esa persona, las que conoce el autor, saber ontológico, y las de la experiencia común de la época de los nexos causales, saber nomológico. Si la realización del tipo aparece como no absolutamente improbable, la acción es peligrosa. El juicio de peligro concreto sigue siendo anterior al resultado, pero posterior al inicio de la acción. Tipo objetivo del delito de acción doloso. Las distintas formas de construir el tipo del delito de acción en la ciencia del derecho penal. Los causalistas construyeron el tipo limitándolo a los elementos objetivos y llevaron el dolo a la culpabilidad. El tipo lo integraban acción, resultado y relación de causalidad. Ante lo insuficiente de esta construcción para descartar el carácter delictivo de acciones no dolosas ni imprudentes, no corrigieron su ubicación en la culpabilidad, pero restringieron la causalidad a través de la causalidad adecuada o juicio de previsibilidad objetiva ex ante de la peligrosidad de la conducta. Los finalistas incluyen el dolo y otros elementos subjetivos en el tipo de lo injusto.
Hay nuevas teorías de diverso cuño que acogen actualmente la teoría de la imputación objetiva, que normativiza el tipo objetivo, introduciendo en el mismo diversos conceptos valorativos o requisitos que la conducta debe cumplir para considerarse típica. Elementos objetivos del tipo de acción doloso. El primer elemento del tipo del delito de acción doloso es la acción, y pertenecen a ella todos, pero solo aquellos efectos que están comprendidos en la voluntad de realización del sujeto. Puede incluir determinadas características del objeto de la acción, de la víctima, de las formas de ejecución o del tiempo o lugar de realización del delito. Las especificaciones del sujeto activo, que dan lugar a delitos especiales, propios e impropios, serán relevantes para la participación de terceros ajenos a los indicados en tales modalidades típicas. En la descripción de la conducta pueden concurrir elementos descriptivos, organolépticos y normativos. Por ejemplo, en el hurto, la cosa mueble y la ajenidad. El tipo puede describir la realización de una acción, es un delito de actividad, o la producción de un resultado, es un delito de resultado, en cuyo caso pertenecen al tipo la conducta, el resultado y la relación de causalidad conforme a la teoría de la equivalencia de las condiciones, así como que la conducta no se considere socialmente adecuada, necesidad de utilización y consumo de los bienes jurídicos en la vida diaria, y que se den los criterios de la imputación objetiva de la conducta y el resultado. Criterios de imputación objetiva. Imputación objetiva de la conducta. La peligrosidad de la conducta o previsibilidad objetiva de la realización del tipo. Que una conducta cause un resultado conforme a la teoría de la equivalencia de las condiciones no basta para afirmar que sea típica. Para ello ha de ser peligrosa. La peligrosidad de la acción coincide con el juicio de previsibilidad objetiva. Se realiza ex ante por una persona inteligente colocada en la posición del autor en el momento de comienzo de la acción, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso cognoscibles por él, más las conocidas por el autor, saber ontológico, más por la experiencia común de la época sobre los nexos causales, saber nomológico. Si la realización del tipo aparece como no absolutamente improbable, la acción es peligrosa. Para que el análisis de un tipo doloso de resultado, en el análisis de un tipo doloso de resultado, una acción sea considerada típica, en el momento en que se da comienzo a la misma, tiene que aparecer como no absolutamente improbable que dicha acción llegue a producir el resultado típico. Por ejemplo, en la manipulación tosca de un arma de fogueo para disparar balas reales que realmente fuera completamente inidónea para hacerlo. Allí no habría acción típica. El problema estriba en determinar qué grado de probabilidad de producción del resultado es exigible para afirmar la peligrosidad de la conducta que la convierte en típica. Suele concretarse en el sentido propuesto por Engich para la teoría de la causalidad adecuada. La producción del resultado debe aparecer ex ante como una consecuencia no absolutamente improbable de la acción, es decir, más que lo meramente posible y menos que lo probable. La crítica a este posicionamiento es que puede dejar sin castigo conductas capaces de causar el resultado, pero no peligrosas. Por ejemplo, los disparos imposibles por un tirador inexperto que, no obstante, acierta en el momento de llevarlos a cabo. No obstante, parece ser el criterio que sigue el legislador español cuando en el artículo 16.1 del Código Penal se refiere a la tentativa inidónea, y así dice que hay tentativa cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores,
practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado. Y sin embargo, este no se produce por causas independientes de la voluntad del autor. La conclusión es que no se prohíben en las normas que subyacen a los tipos penales de los delitos de acción dolosos todas las acciones dirigidas por la voluntad a la producción del resultado típico, sino solo aquellas de las que ex ante se prevea la causación del mismo como una consecuencia no absolutamente improbable. Imputación objetiva del resultado. La pertenencia al ámbito de protección de la norma. Para poder afirmar que el resultado producido por la acción típica es el resultado típico, es necesario comprobar que es justamente el que trataba de evitar la norma infringida. Puede no suceder cuando el resultado se produce según la teoría de la equivalencia de las condiciones, pero a través de la anudación de distintos nexos causales para cuya evitación no fue diseñada la norma infringida. Pensemos en el caso de un disparo que produce consecuencias leves y que, sin embargo, termina en el fallecimiento de la persona herida por un accidente de la ambulancia que le trasladaba. Otros criterios de imputación objetiva manejados por la doctrina de especial relevancia en el delito doloso son el criterio de la disminución del riesgo, que sostiene que no debe imputarse un resultado cuando ha supuesto la concreción de un riesgo menor que el que amenazaba el bien jurídico antes de la realización de la conducta. Por ejemplo, el desvío por un tercero del golpe mortal dirigido a la víctima, causándole, en ese acto de desviar el golpe, lesiones leves. No obstante, entendemos que este supuesto de disminución del riesgo debe solucionarse mediante la apreciación de la correspondiente causa de justificación. Por tanto, no en sede de tipicidad. Criterio de la no inobservancia del cuidado objetivamente debido o del riesgo permitido. Estima que no debe imputarse un resultado causado por una conducta que no infringe el cuidado objetivamente debido. Es decir, que se ha mantenido en el riesgo permitido. Por ejemplo, fomentar el viaje en avión de una persona con un indisimulado deseo de que el avión se estrelle y muera, o de que pasee por el bosque durante la tormenta con la esperanza de que le alcance un rayo. El finalismo considera que no hay dolo porque no concurre cuando no se controla el nexo causal. Los cursos causales no dominables por el sujeto no forman parte del tipo objetivo de los delitos de acción dolosos de resultado, dado que la norma subyacente lo que prohíbe es precisamente dirigir un curso causal hacia un resultado. El tipo objetivo del delito doloso no incluye cualquier relación de causalidad posible, sino solo las definidas normativamente como suficientemente dominables por el sujeto. Finalmente, el criterio de la causa sustitutoria sostiene que no debe imputarse un resultado cuando sin la intervención del sujeto ese resultado se hubiera producido igualmente por la conducta justificada de otra persona o por un acontecer natural, como sucedería en el caso de la ejecución sustituyendo la persona del verdugo por otra. Tipo subjetivo del delito de acción doloso. Evolución del tipo y aceptación de los elementos subjetivos de lo injusto. Actualmente se ha superado el causalismo que, prescindiendo del contenido de la voluntad, favorecía residenciar los elementos objetivos de la acción en la antijuridicidad y los subjetivos en la culpabilidad. A partir del finalismo, que entiende la conducta como unidad causal final, se reconoce que el hecho de que el juicio de antijuridicidad o contradicción normativa sea objetivo no impide que considere los elementos subjetivos de la conducta, como por ejemplo el ánimo de lucro. Elementos subjetivos de lo injusto diferentes al dolo. Tradicionalmente,
se hablaba de delitos de intención en los que pertenecen al tipo un determinado fin perseguido por el autor, por ejemplo el ánimo de lucro en los delitos contra la propiedad. Delitos de tendencia en los que se requiere que una determinada tendencia subjetiva anime el actuar del sujeto, por ejemplo el ánimo lúbrico en los delitos contra la libertad sexual. Y delitos de expresión en los que pertenecen al tipo la discordancia entre lo declarado por el sujeto y lo que sabe, por ejemplo, el falso testimonio. Más acertada y seguida por la doctrina es la clasificación funcional, que propone adelantar las barreras de protección anticipando el momento de la consumación. Son los tipos de consumación anticipada. Dentro de ellos, los delitos de resultado cortado, por ejemplo, el apoderamiento para el descubrimiento de secretos, y los delitos mutilados de varios actos, por ejemplo, la tenencia de moneda falsa para su distribución. La mera actividad que consuma formalmente el delito es un acto preparatorio en el camino a la lesión del bien jurídico que viene dada por el elemento subjetivo trascendente. También se propone restringir el tipo mediante la concreción de la conducta que se quiere castigar. La lesión del bien jurídico podría darse con la mera conducta desprovista del elemento subjetivo, pero no es lo que la ley quiere castigar, sino la combinación entre ambos elementos. El dolo. Concepto de dolo es la conciencia y voluntad de realizar los elementos objetivos del tipo. Una parte de la doctrina preconiza prescindir del elemento volitivo del dolo, de la voluntad. Parte de la doctrina que no seguiremos. Argumentos para entender el dolo como elemento subjetivo de lo injusto, descartando residenciarlo en la culpabilidad. La existencia de los restantes elementos subjetivos de lo injusto que exigen para su propia constatación previamente la del dolo, es decir, la conciencia y voluntad de que una cosa es ajena y quiere, no obstante, apropiarse antes que el ánimo de lucro. El castigo de la tentativa, cuyo injusto no se comprende sin tener en cuenta la voluntad del sujeto. Así en el hurto, tomar el abrigo ajeno del perchero, o en el homicidio, el disparo con resultado de lesiones leves. En el primer caso, si no hay ánimo de lucro, no hay delito de hurto. En el segundo caso, si no hay ánimo de matar, animus necandi, no hay delito de homicidio. La presencia en numerosos tipos delictivos de conductas inequívocamente finalistas. Por ejemplo, la utilización de engaño bastante en la estafa. Y la concepción de las normas como normas de determinación. El tipo de lo injusto tendría una función de motivación y sólo así podría conocer el destinatario de la norma cuál es la conducta prohibida de la que debe abstenerse. Elementos del dolo, elemento intelectual y su ausencia, el error de tipo. La conciencia de los elementos objetivos del tipo. El elemento intelectual consiste en la conciencia de los elementos objetivos del tipo que concurren en el momento de comenzar la acción típica y la previsión de la realización del resto. En los delitos de resultado, la relación de causalidad entre acción y resultado y la peligrosidad de la conducta. En los tipos agravados y atenuados, el dolo comprende los elementos objetivos de las circunstancias cualificadoras. En los delitos especiales se extiende a las cualidades requeridas para poder ser sujeto activo del delito. Cuando se trata de elementos normativos del tipo, no se precisa un conocimiento jurídico exacto, sino la valoración común, es decir, la ajenidad de la cosa mueble en el hurto no precisa un conocimiento estricto del derecho civil. El dolo no exige conocer la antijuridicidad de la conducta,
pues ello concierne a la culpabilidad. Error sobre un elemento del tipo consecuencias dogmáticas y regulación en el Código Penal. El error sobre un elemento del tipo objetivo o falta de conciencia de que se realiza un elemento del tipo objetivo es error de tipo y determina la ausencia de dolo. Así, artículo 14 del Código Penal, el error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error, atendidas las circunstancias del hecho y las personales del autor, fuera vencible, la infracción será castigada, en su caso, como imprudente. Por ejemplo, disparar sobre un bulto pensando que es un jabalí, cuando resulta ser una persona. En este caso, quien dispara no sabe que dispara sobre otro, es decir, sobre una persona. Por tanto, habría un error de tipo. El error sobre un hecho que cualifique la infracción o sobre una circunstancia agravante impedirá su apreciación. Así, por ejemplo, ignorar el valor artístico de un objeto en el hurto agravado o aumentar de forma involuntaria el sufrimiento de la víctima sin conocer esta circunstancia en el ensañamiento. Lo mismo se aplicará, pese al silencio legal, a los tipos privilegiados. En el homicidio consentido, ignorar la voluntad de morir de la víctima no podrá tomarse en consideración y habrá que castigar por el tipo básico. Supuestos problemáticos del error sobre un elemento del tipo. La desviación del curso causal. El sujeto planea una forma de causar el resultado y la pone en marcha, pero finalmente el resultado se produce por un camino causal diferente al previsto. Algunos niegan la imputación objetiva del resultado cuando la desviación del curso causal no era objetivamente previsible, con el criterio de la previsibilidad objetiva. Otros niegan el dolo cuando la desviación es esencial y cuando el resultado no pertenece al ámbito de protección de la norma. En las hipótesis de producción anticipada del resultado, estaríamos ante un concurso entre un delito imprudente y una tentativa inacabada. Por ejemplo, la muerte de una persona una vez que se le proporciona la segunda dosis de veneno pensando que se precisaban 10 para causarle la muerte. No son convincentes las soluciones que afirman el dolo porque la desviación del curso causal sea inesencial por la objetiva previsibilidad del resultado, puesto que los criterios de imputación objetiva solo sirven para afirmar el tipo objetivo, pero no pueden sustituir la representación del autor necesaria para constatar la presencia o ausencia de dolo. El dolo debe extenderse al curso causal entre la conducta y el resultado concretos y no a otros distintos. Otro supuesto límite es el error en el objeto y el error en la persona. No excluyen el dolo siempre que los objetos o las personas sean equivalentes desde el punto de vista del tipo aplicable. Así matar a una persona o animal por error del que se quería matar realmente, pero en el que finalmente se da muerte a una persona o animal. El error es relevante cuando la protección penal del objeto o la persona son diversos, y así caben distintas soluciones. La tentativa de delito querido en concurso con el tipo imprudente del delito efectivamente realizado. Por ejemplo, matar a una persona cuando lo que se quiere matar realmente es un animal. La tentativa del delito calificado en concurso con el delito doloso básico consumado. Por ejemplo, matar a alguien por error pensando que es el rey. O apreciar la mera realización del tipo básico perseguido al causar de forma no dolosa el calificado. Por ejemplo, matar al rey por error pensando que se está matando a su guardaespaldas. Finalmente, la aberratio ictus o desviación en el golpe. La acción se dirige contra el objeto o persona queridos, pero la ejecución incorrecta produce la lesión en otros. Por ejemplo, cuando se dispara a un enemigo, pero se alcanza a una tercera persona distinta. Se propugna apreciar tentativa
respecto al resultado pretendido y no conseguido en concurso con un delito imprudente respecto al resultado efectivamente causado. Elemento volitivo del dolo y clases de dolo. La voluntad de actuar contiene dos elementos volitivos. La propiamente dicha voluntad de actuar, que consiste en llevar a cabo todos los actos que según su plan le llevarán a realizar el tipo, y la voluntad de que efectivamente los actos que el sujeto quiere realizar y las consecuencias que se deriven de los mismos sean precisamente los que el legislador ha elegido como elementos objetivos del tipo. Identidad de tipos subjetivos del delito consumado y del intentado, que simplemente incorpora como añadido en el tipo objetivo la producción del resultado querido. La falta de voluntad o duda sobre si se quiere actuar, por ejemplo, apuntar con una pistola sin haber decidido todavía si se quiere disparar, excluye el dolo y difiere del dolo eventual, en el que se quiere actuar pero no se tiene la seguridad ni la voluntad directa de que se produzca el daño. No excluyen la voluntad de actuar la resolución basada en la concurrencia de hechos hipotéticos. Así actúa con dolo quien decide la comisión del hecho, pero hace depender su resultado de condiciones que no están en su mano. Por ejemplo, el terrorista que coloca una bomba que solo detonará si acude el ministro. O la decisión con reserva de desistimiento. Actúa con dolo quien decide la conducta típica, pero piensa que podrá desistir cuando el hecho resulte finalmente innecesario. Así, el ex que inicia el estrangulamiento, a menos que la víctima acceda a retomar la relación. Clases de dolo según el elemento volitivo: dolo directo de primer grado, dolo directo de segundo grado o de consecuencias necesarias y dolo eventual. El primero, dolo directo de primer grado, la realización del tipo y la producción del resultado en los delitos de tal clase, delitos de resultado, es el fin que persigue el sujeto al actuar. Es independiente del grado de probabilidad de éxito que el autor asigne al plan. Solo es necesario si se acepta el criterio de imputación objetiva de la peligrosidad de la conducta que el resultado sea previsto como no absolutamente improbable. Dolo directo de segundo grado o de consecuencias necesarias. Cuando la realización del tipo o la producción del resultado no es el fin que persigue el sujeto al actuar, pero es una consecuencia que el sujeto prevé necesariamente unida a la consecución de su fin. Por ejemplo, envenenar una paella para dos cuando quiere matarse a uno y se acepta como una consecuencia necesariamente unida que el otro también morirá. Es independiente del grado de probabilidad con el que el sujeto prevea el éxito del resultado. Solo es necesario si se acepta el criterio de imputación objetiva de la peligrosidad de la conducta que el resultado sea previsto por el sujeto como no absolutamente improbable. Así, lanzar una granada contra un coche ocupado por la persona que se quiere matar y su chofer, a sabiendas de la dificultad de alcanzarlo por la distancia y la probabilidad, por tanto, de que mueran otras personas. Dolo eventual: la realización del tipo o la producción del resultado no es el fin que persigue el sujeto al actuar, ni tampoco una consecuencia que el sujeto prevé como necesariamente unida a la consecución del fin, pero sí una consecuencia no absolutamente improbable de su actuar, con cuya probabilidad de producción cuenta. Solo es necesario si se acepta el criterio de imputación objetiva de la peligrosidad de la conducta que el resultado sea previsto como no absolutamente improbable. Así, la colocación de una bomba, el paso del coche del ministro con el chofer y otros viandantes. Distinción entre dolo eventual y culpa consciente. Para la teoría del consentimiento, hay dolo eventual cuando el sujeto acepta la producción del resultado que previó como una consecuencia posible de su actuar, pero que no era ni su fin, ni una consecuencia necesariamente unida al mismo.
si confiaba en que no se produciría el resultado, hay culpa consciente. Solo se puede confiar en la no producción del resultado por quien cree que, a pesar de ser posible que el mismo se derive de su acción, considera que su dominio del nexo causal, no el azar, su dominio del nexo causal le permitirá evitarlo. Teoría del sentimiento. Si al realizar la conducta al sujeto le era indiferente el resultado, actuó con dolo eventual, y si confiaba en que no se produciría, con culpa consciente. Y teoría de la probabilidad. Se articula a partir del elemento intelectivo del dolo. La probabilidad equivale a dolo eventual y la posibilidad a culpa consciente. Concepto de injusto personal, desvalor de acción y desvalor de resultado. Lo injusto personal aúna el desvalor de la acción y del resultado y se sostiene sobre normas de determinación dotadas de sentido a partir de juicios de valor acerca de los bienes jurídicos y las conductas que los ponen en peligro. Lo injusto se integra por el desvalor de la acción o conjunto de elementos que la identifican como contraria a la norma y que el legislador tiene en cuenta para graduar la pena. Está constituido por el dolo de más elementos subjetivos de lo injusto, infracción de los deberes en los delitos especiales, modo, forma o grado de realización de la acción y peligrosidad de la misma. Lo injusto se integra también por el desvalor del resultado, constituido por la lesión o puesta en peligro concreto del bien jurídico. Hay injustos parciales en que se adelanta la punición a la lesión o riesgo del bien jurídico mediante el desvalor de la acción, actos preparatorios, tentativa, delitos de resultado cortado o mutilados de varios actos. En cambio, el desvalor de la acción es presupuesto del desvalor del resultado. Sin el primero no cabe el segundo. Por ejemplo, el resultado causado por las fuerzas de la naturaleza. Tipo del delito imprudente. La incriminación del delito imprudente en el Código Penal español. A diferencia de la anterior regulación, actualmente es excepcional el castigo de los delitos imprudentes y, conforme al artículo 12 del Código Penal, las acciones y omisiones imprudentes solo se castigarán cuando expresamente lo disponga la ley. Elementos del tipo de lo injusto del delito de acción imprudente. Delitos imprudentes de acción de mera actividad son aquellos en que se produce una acción que infringe el deber objetivo de cuidado. Delitos imprudentes de acción de resultado. A la acción imprudente sigue un resultado, media entre ellos una relación de causalidad conforme al criterio de equivalencia de las condiciones, de la teoría de la equivalencia de las condiciones, e imputación objetiva del resultado por ser precisamente de los que trata de evitar la norma de cuidado infringida. La acción contraria al deber objetivo de cuidado. Es una acción descuidada que representa un riesgo no permitido de lesión de un bien jurídico. En cuanto al cuidado debido, hay que aplicar una medida objetiva o subjetiva. Resulta imposible mantener una medida subjetiva del cuidado como evitabilidad individual del resultado. Es el caso de quien conduce con las facultades visuales mermadas y causa un accidente en un semáforo por no ver la fase roja del mismo y saltárselo. Determinados riesgos, aun siendo evitables, están permitidos. Esta medición subjetiva llevaría a una desprotección práctica de los bienes jurídicos y comportaría que el tipo de lo injusto no pudiera cumplir la función de informar sobre lo prohibido con carácter general y sobre las valoraciones que subyacen a esas normas y de contribuir al fin preventivo general positivo
de la pena. Hay una frecuente confusión entre los delitos imprudentes de acción, realización de una conducta imprudente que ha causado un resultado, con los delitos de omisión, no realización de una acción cuidadosa que hubiera podido evitar un resultado. En vista de que lo injusto del delito imprudente de acción no consiste en la omisión del cuidado debido, sino en la infracción de una prohibición de realizar una conducta descuidada, cabe, no obstante, que quien no ha realizado dicha acción, en cambio haya dejado de realizar la conducta debida por su posición de garante o por los genéricos deberes de solidaridad propios de los delitos de omisión pura. Así, un cirujano excepcional que por su actuar de forma normal causa lesiones o no evita la muerte. Las normas que subyacen a los delitos imprudentes de acción prohíben realizar conductas descuidadas que se concretan conforme a criterios generales, objetivos e iguales para todos. La acción típica es aquella que infringe un deber objetivo de cuidado. El análisis de si el sujeto tenía capacidad para abstenerse de realizar la conducta prohibida, la conducta descuidada, se analizará en sede de culpabilidad. La determinación del cuidado objetivamente debido. El diseño de la prohibición de actuar descuidadamente. La acción típica es la contraria al contenido de la norma de determinación que en los delitos de acción imprudentes tiene la forma de una prohibición general de actuar de determinada manera que será descuidada y fuera del riesgo permitido. Solo se prohíben las acciones que representan los peligros más graves y que no sean necesarias para la utilización racional de los bienes jurídicos. El riesgo no permitido se concreta muchas veces en normas extrapenales cuya contravención no siempre es penal sino administrativa. Habitualmente el delito imprudente exige la producción de un resultado lesivo. En los supuestos no regulados habrá que llevar a cabo una ponderación judicial sobre la base de la conducta del hombre prudente. La previsibilidad objetiva, la identificación de la situación en la que se actúa y de los riesgos que presenta la conducta. El juicio de previsibilidad objetiva se lleva a cabo por una persona inteligente colocada en la posición del autor en el momento del comienzo de la acción, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso conocidas por la primera, por el autor, saber ontológico, y la experiencia común de la época sobre los cursos causales, saber nomológico. De manera que se realiza un pronóstico de las posibles consecuencias de la acción. A la vista de los posibles riesgos y de la utilidad de la acción, se realizará una ponderación de los intereses en juego, de la que surge la decisión final sobre la permisión o prohibición de la conducta tal y como se ha proyectado. Las actividades de utilidad social nula que solo presenten peligrosidad deben considerarse, pues, prohibidas. La ponderación de intereses. La conducta aparecerá como descuidada y prohibida si era posible limitar los riesgos que todavía presenta de llegar al resultado a través de determinados cursos causales, mediante la adopción de cautelas que, evitando interactuar con esos posibles factores, no limitaban en exceso el ejercicio de la actividad y, finalmente, no se han adoptado. La conducta puede aparecer como permitida si el limitar los riesgos que todavía supone la realización de la conducta comporta limitar excesivamente el valor o la utilidad preferente que la actividad presenta, o si esos límites parece más convenientes trasladarlos a terceros para garantizar la utilidad o el valor de la conducta. El riesgo no permitido no se define por el grado de probabilidad del resultado, sino por el concreto camino causal que amenaza, de modo
que es cuando puede eliminarse con una cautela fácil que limita escasamente la actividad una conducta prohibida. Así colocar a un menor en la trayectoria de la puerta del autobús, o macetas en el quicio de las ventanas, o, en sentido inverso, no lo sería, el peatón que cruza sorpresivamente en rojo el semáforo. Es parte de la ponderación de intereses el principio de confianza o la no necesidad de prever la infracción del cuidado debido por otras terceras personas. Esto tiene algunas excepciones basadas en la alta probabilidad de infracción del deber de cuidado por el otro, de imposibilidad de observarlo o de excesiva onerosidad en su exigencia. Así hay una obligación de disminuir la velocidad en la proximidad de un colegio o residencia de ancianos ante la hipótesis de que cualquiera de ellos incurra en una conducta imprudente que le coloque en riesgo. La identificación de la conducta típica de entre aquellas que infringen el cuidado debido. Prohibiciones cuya infracción causa directamente el resultado sin que la posibilidad del mismo aparezca condicionada a infracciones de cuidado posteriores de otros sobre el mismo riesgo. Así, la venta de un medicamento sin receta que luego se administra por el comprador de forma contraindicada a su hijo pequeño comporta imprudencia exclusivamente en el segundo. ¿Existe un tipo subjetivo en el delito imprudente? No. El resultado típico, la relación de causalidad y la imputación objetiva del resultado. Al tipo de delito imprudente de acción y resultado pertenece el resultado típico, la relación de causalidad entre acción y resultado establecida conforme a la teoría de la equivalencia de las condiciones y la imputación objetiva del resultado. Criterios para definir esta imputación objetiva del resultado. El criterio del fin de protección de la norma es el criterio mayoritario y fue desarrollado por Gimbernat. El resultado debe ser precisamente uno de aquellos que trataba de evitar la norma infringida. Así no habría imprudencia en el atropello imprudente de un suicida. Hay riesgos frente a los cuales no se prohíbe actuar sin adoptar cautelas para evitarlos porque restringiría en exceso la actividad útil. Son los riesgos permitidos, por ejemplo, la circulación de vehículos a motor, y el fundamento está en que el desvalor del resultado debe ser reflejo del desvalor de la acción. El comportamiento alternativo, conforme a derecho, el resultado no será imputable si no puede probarse con probabilidad rayana en la certeza que el mismo no se hubiera producido con el comportamiento alternativo correcto. Y el criterio del incremento del riesgo. Plantea la comparación de la conducta infractora del cuidado con la correcta, y si ha aumentado la probabilidad del resultado lesivo, entonces se imputa. La crítica es que realmente lo que se puede imputar es un incremento del riesgo, pero no el propio resultado producido. En cuanto a las clases de imprudencia, hasta la reforma de 2015, el Código Penal distinguía entre grave y leve y ahora entre grave y menos grave. La distinción hace referencia a la magnitud de lo injusto. Para determinar la gravedad de la imprudencia hay que atender a la peligrosidad de la conducta, la relevancia de la norma infringida y el grado de desviación entre la conducta realizada y el cuidado objetivamente debido. También es una modalidad de imprudencia, la profesional, y en cuanto a clasificaciones se distingue la imprudencia consciente de la inconsciente. En cuanto a la primera, el sujeto ha previsto la posibilidad de realizar el resultado, pero confía en que podrá evitarlo. En la inconsciente, el sujeto ni siquiera ha previsto la posibilidad de realizar el resultado. No afecta a la magnitud de lo injusto, sino a la culpabilidad. Concepto de injusto personal, desvalor de acción y desvalor de resultado en el delito imprudente.
Desvalor de la acción es la inobservancia del cuidado objetivamente debido y desvalor del resultado la lesión o peligro concreto de un bien jurídico. Entre ambos tiene que haber, además de una relación de causalidad, una relación interna, de modo que el resultado entre dentro del fin de protección de la norma. La inclusión del desvalor del resultado en lo injusto explica que una conducta que ha infringido una norma de cuidado destinada a proteger la vida y la integridad física y que ha puesto en peligro ambos bienes jurídicos se castigue con penas diferentes según el resultado producido, puesto que no es lo mismo la causación de una lesión que el intento o el homicidio imprudente en grado de tentativa. Tipos de lo injusto en los delitos de omisión. Los tipos delictivos omisivos en el seno de la teoría jurídica del delito. Las leyes penales, para alcanzar su misión de protección de bienes jurídicos, adaptando su forma y contenido a la naturaleza del comportamiento humano, además de prohibiciones, contienen mandatos de actuar cuya contravención da lugar a delitos omisivos. La teoría de los delitos de omisión sigue siendo minoritaria dentro de la teoría jurídica del delito por el mayor peso histórico y actual de las realizaciones delictivas activas y porque la dogmática penal se ha basado fundamentalmente en la contemplación causal de las realizaciones delictivas, tomando como paradigma el delito de homicidio doloso por acción. La omisión es la no realización de una acción cuando se tenía capacidad concreta de llevarla a cabo. Es un concepto ontológico o de la esfera del ser. El sujeto omite cuando tiene la concreta posibilidad de actuar, aunque nadie ni ningún sistema de normas esperen su actuación. El hecho de que frecuentemente solo se comprobará la existencia de omisión si existe expectativa de actuación remarca la importancia de los mandatos de actuar que se encuentran tras los tipos de lo injusto. Clasificación de los tipos de lo injusto en los delitos de omisión. Delitos propios de omisión o de omisión pura. Son delitos de simple conducta. El sujeto realiza el tipo con la sola omisión de la acción a la que venía obligado. La producción de un resultado material es ajena al tipo de lo injusto de estos delitos. Y delitos de omisión y resultado. Delitos de omisión causal y resultado tienen como base omisiones causales que discurren en la esfera sociocultural y siguen las pautas de imputación de los resultados de los delitos de acción. Y delitos de omisión no causal y resultado exigen determinar los criterios por los que se imputa un resultado a quien no lo ha causado. Así, los delitos regulados expresamente o los delitos de comisión por omisión o impropios de omisión. Los delitos propios de omisión o de omisión pura. El tipo de lo injusto de los delitos propios de omisión o de omisión pura se perfecciona con la sola omisión de la acción ordenada. Son figuras delictivas paralelas a los delitos de simple actividad en el ámbito de la acción. El resultado es externo, ajeno al tipo de lo injusto. Clasificación: delitos de omisión pura comunes, por ejemplo el delito de omisión del deber de socorro, y delitos de omisión pura de garante, por ejemplo el delito de omisión del deber de socorro por el causante del accidente fortuito. Constituye un tercer género entre los delitos de omisión pura comunes y los delitos de omisión y resultado. El tipo de lo injusto de los delitos propios de omisión dolosos. Consiste en la omisión consciente y voluntaria de la acción ordenada. Tipo objetivo
viene dado por la situación típica, que es la situación de peligro para el bien jurídico descrita en el tipo con todas sus consecuencias que genera el deber de actuar. Por la posibilidad de cumplir el mandato. El sujeto debe contar con las capacidades necesarias para cumplir el mandato, tener a su disposición los medios necesarios para llevar a cabo la conducta y darse las circunstancias apropiadas para ello. Y la no realización de una acción tendente a cumplir el mandato. El sujeto no ha de realizar ninguna acción tendente a cumplir el mandato. Las intentadas, aunque inidóneas, eliminan el dolo y no existen delitos propios de omisión o de omisión pura e imprudentes por falta de tipificación legal, de manera que no habría delito. El tipo subjetivo de lo injusto en los delitos propios de omisión dolosos es el dolo, integrado por el conocimiento de la situación típica, no bastando la mera cognoscibilidad, y la conciencia, tanto de que se dispone de los medios, instrumentos y capacidades, como de la forma en que llevar a cabo la acción debida, concreta y actual capacidad de dirección final de la conducta. La conciencia de estos elementos lleva aparejada la voluntad y viceversa. El tipo de lo injusto de los delitos propios de omisión imprudentes no existe, puesto que el Código Penal, en su artículo 12, recuerda que las acciones de omisiones imprudentes solo se castigarán cuando expresamente lo disponga en la ley, y no es el caso. Los delitos de omisión y resultado. Los delitos de omisión no causal y resultado. En estos delitos, en los que se ha de imputar el resultado a quien no lo ha causado, pero tampoco lo ha evitado, es preciso conformar criterios específicos de imputación al margen del pensamiento causal. Y a tal fin se distinguen los delitos de esta clase regulados en las leyes penales de los que no lo están. En cuanto a los primeros, delitos de omisión no causal y resultado regulados expresamente en las leyes penales, no se plantean problemas interpretativos a la hora de imputar el resultado, que no habrá sido causado pero tampoco evitado, debiendo estarse a las pautas que señale la acción típica. Como pauta común, se da la posición de garante del bien jurídico protegido por parte del sujeto activo. O bien está encargado de su protección, o bien tiene el deber de controlar una fuente de peligro que le puede afectar. Al igual que en los delitos de acción y resultado, en ocasiones se requiere un resultado material. La autoridad o funcionario que, faltando a los deberes de su cargo, permita que otras personas ejecuten torturas. Y en otras, un resultado de peligro. El profesional que, estando obligado a ello, deniegue asistencia sanitaria o abandone los servicios cuando de estas conductas se derive riesgo grave para la salud de las personas. El tipo de lo injusto de los delitos dolosos de omisión no causal y resultado regulados expresamente en las leyes penales se integra por el tipo objetivo, que a su vez integra la situación típica, situación de peligro para el bien jurídico descrita en el tipo con todas sus circunstancias que genera el deber de actuar, posibilidad de evitar el resultado, el sujeto debe contar con las capacidades necesarias para desarrollar la acción ordenada, tener a su disposición los medios necesarios para llevar a cabo la conducta y darse las circunstancias apropiadas para ello, la posición de garante, el autor ha de ocupar una especial posición de protección del bien jurídico en peligro o de control de la fuente de peligro que lo amenaza, son por tanto delitos especiales. Solo los sujetos colocados en esas posiciones pueden incurrir en la comisión de estos delitos. No realización de una acción tendente a cumplir el mandato. El sujeto no debe realizar ninguna acción, puesto que las intentadas, aunque inidóneas, eliminarán el dolo. Y la producción del resultado, en cuya ausencia habrá que examinar si estamos ante un supuesto de tentativa. El tipo subjetivo es el dolo, integrado por el conocimiento de la concurrencia de los elementos objetivos del tipo
y la voluntad de la producción del resultado. Conocimiento de la situación típica, no bastando la mera cognoscibilidad, conocimiento del modo de evitar el resultado o conciencia tanto de que se dispone de los medios, instrumentos y capacidades para ello, como de la forma concreta y actual precisa en que llevar a cabo la acción debida, conocimiento de que se ostenta la posición de garante y voluntad de producir el resultado cabiendo el dolo eventual. El tipo de lo injusto en los delitos imprudentes de omisión no causal y resultado, regulado expresamente en las leyes penales, por ejemplo, los que por imprudencia grave y con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando obligados a ello, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad y higiene adecuadas de forma que pongan así en peligro grave su salud o integridad. Artículo 317 del Código Penal. Pues bien, la situación típica es la situación de peligro para el bien jurídico descrita en el tipo, con todas sus circunstancias, que genera el deber de actuar, la posibilidad de evitar el resultado. El sujeto debe contar con las capacidades necesarias para desarrollar la acción ordenada, tener a su disposición los medios necesarios para llevar a cabo la conducta y darse las circunstancias apropiadas para ello, no realización de una acción adecuada esta vez para cumplir el mandato. El sujeto no ha de realizar una acción adecuada. La inobservancia del cuidado objetivamente debido puede afectar tanto a que no se lleve a cabo la conducta ordenada como a la clase de acción llevada a cabo. La posición de garante, el autor ha de ocupar una especial posición de protección del bien jurídico en peligro o de control de la fuente de peligro que lo amenaza. La producción del resultado, en caso de no darse, no cabrá hablar de tentativa, puesto que estamos en el ámbito de la imprudencia. La inobservancia del cuidado objetivamente debido supone el enjuiciamiento de la situación típica, la toma en consideración de las capacidades, medios e instrumentos disponibles, el planteamiento de ejecución de la acción tendente a evitar el resultado y la consideración de la concurrencia de la posición de garante. El resultado debe ser consecuencia de la inobservancia del cuidado objetivamente debido. Es decir, tiene que haber una conexión interna entre el valor, el desvalor de la omisión y el del resultado. En cuanto a los delitos impropios de omisión o de comisión por omisión, se caracterizan porque se imputa un resultado a quien no lo ha evitado, pero tampoco lo ha causado, y que por su falta de regulación expresa se castiga a través de los tipos activos de resultado y con sus mismas penas. Ello acarrea problemas en relación con el principio de legalidad y con la posibilidad de equiparar penológicamente acción y omisión. Los delitos impropios de omisión y su regulación en el Código Penal Español lo son en el artículo 11, que indica: los delitos que consistan en la producción de un resultado solo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su causación. A tal efecto, se equiparará la omisión a la acción cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar, cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente. La posición de garante. El ordenamiento español sigue la teoría formal de las fuentes de la posición de garante, la ley, el contrato y la injerencia del omitente. Ello puede producir una deficiencia por exceso. Se puede sostener una posición de garante en casos en que el sujeto no la ha asumido. Por ejemplo, la cuidadora de menores debidamente contratada que no aparece a la hora concertada. O por defecto, el omitente ha asumido la posición de garante, pero desconectada de la ley, el contrato o su propia injerencia. Así los compañeros de piso que no actúan ante una urgencia vital de otro. Pese a concurrir la fuente formal, no se dará la posición de garante si el sujeto no ha asumido de hecho y en el caso concreto dicha posición. El principio de equivalencia
consiste en la exigencia de que se dé una equivalencia del contenido de lo injusto de la conducta omisiva con respecto al de la causación activa del resultado. Es preciso que el tipo de lo injusto de descripción causal admita su comisión por omisión, que no cabe en los delitos de propia mano o en los que describen medios de realización inequívocamente activos. Es preciso que el omitente tenga el dominio sobre la causa determinante del resultado. Así, la inacción ante un infarto de un lego en medicina no provocaría la comisión de delito. En cuanto a la estructura típica, en los delitos impropios de omisión, los dolosos son los mismos que para el tipo de lo injusto de los delitos dolosos de omisión no causal y resultado, regulados expresamente en las leyes penales, más la equivalencia de omisión y acción según el sentido del texto de la ley. Y para los imprudentes son los mismos que para el tipo de lo injusto de los delitos imprudentes de omisión no causal y resultado, regulados expresamente en las leyes, más la necesidad de verificar la equivalencia desde el punto de vista de lo injusto entre la no evitación del resultado y la causación activa del mismo. En cuanto a los delitos de omisión causal y resultado, se trata de omisiones causales en el ámbito sociocultural que están dirigidas por la voluntad del sujeto a la producción de un fin. Se sigue el modelo de imputación de los delitos de acción, así por ejemplo la estafa, artículos 248 y siguientes del Código Penal. Lo injusto personal de los delitos de omisión, desvalor de la omisión y desvalor del resultado. Las normas que subyacen a los tipos penales son normas de determinación, tras las que se encuentran valoraciones tanto sobre los bienes jurídicos como sobre las conductas que suponen su lesión o puesta en peligro. De modo que lo injusto no se agota con el desvalor del resultado, sino que, entendido como injusto personal, ha de concurrir un desvalor de la conducta. Lo injusto personal en los delitos de omisión dolosos está constituido por el desvalor de la omisión y el desvalor del resultado. En cuanto a lo primero, destaca la idoneidad de la acción omitida para evitar el resultado y el grado de infracción de los deberes especiales del omitente. Y en cuanto a lo segundo, el grado de lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido. Lo injusto personal en los delitos de omisión imprudentes está constituido por el desvalor de la omisión y el del resultado. En cuanto a lo primero, destaca la idoneidad de la acción omitida para evitar el resultado y el grado de inobservancia de el cuidado objetivamente debido que viene impuesto al sujeto activo. En cuanto a lo segundo, el grado de lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido. Entre el desvalor de la omisión y el del resultado deberá concurrir una especial relación, la de que el resultado sea uno de aquellos que trataba de evitar la norma infringida.